Estamos constantemente tratando temas de ciertos grupos de élite que controlan el mundo. Que si el Club Bilderberg, que si la Trilateral, que si otras reuniones que ni siquiera están en nuestro radar. Que si los Rockefeller, que si los Rothschild, que si los Agnelli. Pero si vamos más allá y nos damos cuenta, controlan el mundo, que es un colectivo. Pero si nos enriquecemos individualmente, llegamos a un punto en que ese control del mundo, al final, acaba no afectándonos prácticamente nada, o afectándonos en poco grado, en un grado de manera infinita, menor que a los que no conocen estos temas. Hay millones de individuos que no tienen conciencia de sí mismos y que ni tan siquiera se creen que están siendo manipulados por estas élites. Y esos son precisamente los que son manipulados. Porque en el momento que conocemos quiénes son y conocemos sus actitudes y conocemos sus planes, en ese momento dejan de afectarnos. En el momento que sabemos distinguir, cuando sabemos separar la propaganda de la información, cuando nos damos cuenta cuando nos están desinformando, cuando nos están mintiendo, en ese momento dejan de controlarnos. Nadie te controla cuando te das cuenta entre la diferencia de la realidad y la propaganda. Es como si fuera una vacuna efectiva contra la manipulación. Cuando sabes que estas élites lo único que buscan es el control, que están por encima del dinero, en ese momento dejan de controlarte. Cuando comienzas a separar el grano de la paja, cuando te das cuenta que la auténtica defensa contra la masa es ser un individuo soberano, cuando sabes distinguir entre la ficción y la realidad, cuando ya no le tienes miedo al miedo, todo esto te resbala, toda la propaganda de control, todo este control te resbala. Cuando sabes que el inteligente puede hacerse pasar por tonto, pero el tonto no puede hacerse pasar por inteligente. Cuando te das cuenta que la apariencia es apariencia y lo verdaderamente importante es lo que hay detrás de la apariencia. Cuando empiezas a caminar entre otros individuos y te sientes como que no formas parte de la plebe, que no formas parte del colectivo, que eres un individuo que se acepta a sí mismo, cuando te aceptas para lo bueno y para lo malo, cuando sabes aceptar tus errores y tus aciertos, entonces nada de lo que diga o haga esta élite todopoderosa te puede controlar. Absolutamente nada. Cuando entiendes que es igual de importante tu lado material como tu lado espiritual, que esta dualidad de material e inmaterial son complementarias. Cuando te das cuenta que lo que te han estado inculcando como tan importante en realidad no tiene ninguna importancia. Cuando vas dejando de lado la educación oficial y vas encontrando tu propio camino,
vas descubriendo el conocimiento por ti mismo, lo que necesitas para sentirte bien contigo mismo. En ese momento, nadie te controla, nadie puede controlarte. Cuando estás viendo un vídeo como este y no uno de gatitos, te das cuenta que el de gatitos tiene la misma importancia. ¿Esperabas a decir que eres mejor por ver este vídeo que no uno de gatitos? Ahí está la aceptación entre lo material y lo inmaterial. Ahí está en darnos cuenta que la importancia la otorgamos nosotros. Si otorgamos importancia a los controladores, entonces nos controlan. Si nos damos cuenta que los controladores en realidad no pueden hacer nada para controlarnos, entonces no nos controlan. Porque la clave está aquí, en lo que pensemos. Y por eso, para los que se hacen creer controladores, es tan importante controlar la narrativa, lo que se introduce en nuestro pensamiento. En el momento que logramos que nuestros pensamientos sean propios, o al menos lo máximo cercano posible a un pensamiento propio, en ese momento hemos barrido esa narrativa oficial. Le hemos dicho fuera, fuera, fuera. Por supuesto, hay que reconocer cuando un pensamiento es propio y cuando un pensamiento ha sido introducido por esa narrativa oficial. En el momento que reconocemos la diferencia e incluso podemos aceptar cierta parte de la narrativa oficial si nos sirve de algo. Pero cuando lo hacemos porque sabemos distinguir una de otra, no nos están controlando, no te controlan. Cuando te das cuenta de que nadie te controla, la diferencia entre una sugerencia y una manipulación, cuando te das cuenta que nadie te controla, es que nadie te está controlando. Cuando utilizas también esa narrativa oficial para infiltrarte y tener una vida tranquila, rodeada de individuos que no son conscientes que son individuos, rodeada de individuos que están viendo las sombras, pero logras que esos individuos no te ataquen, porque te has infiltrado. Lo que he dicho antes, un inteligente se puede hacer pasar por tonto, pero un tonto no puede hacerse pasar por inteligente. En ese momento, sencillamente, nadie te controla. Es muy curioso. Vivimos en una vida o una existencia. Existencia es estar hacia afuera. En una existencia que realmente se me ha ido de la cabeza el concepto que quería transmitir en este momento. Por eso estos silencios. En todo caso, creo que está claro. Cuando sabemos distinguir entre el grano y la paja, y yo me repito para llegar a los 10 minutos del vídeo, ¿cómo se puede alargar un concepto sencillo de una sola frase para crear un vídeo largo? O más o menos largo. El caso es que me he encontrado en esta vida a muchos individuos paranoicos perdidos, que han sido sus mentes carcomidas por el miedo introducido por los controladores, y que por mucho que se hacen llamar despiertos, en realidad están roncando más que los que al menos no tienen ni puñetera idea de lo que está ocurriendo. No sirve de nada estar atento a las cosas que ocurren si
llenas tus pensamientos de negatividad inducida. Básicamente es eso. Si nos damos cuenta de que nadie puede controlarnos, de que carpe diem, aprovechemos el día, y de todas estas cosas, si nos damos cuenta que nuestra existencia es mucho más que la apariencia, mucho más que estar constantemente introduciéndonos pensamientos paranoicos, entonces nos daremos cuenta de que el único sentido es el sentido que le ponemos nosotros y que la vida está para disfrutarla, en la manera material y en la manera inmaterial. Si hay un desequilibrio entre la parte material y la parte inmaterial, hay un desequilibrio dentro de nosotros y entonces están controlándonos. Es cuando llegamos a este equilibrio, cuando no necesitamos realmente estímulos externos, sino que estamos bien con nosotros mismos porque nos aceptamos como somos. En ese momento, nadie nos controla. Nadie te está controlando. Nadie te está oprimiendo. Piénsalo, date cuenta y elige el camino de la libertad. Y no me alargo más. Este canal es lo que es y estos vídeos son lo que son. Te he hablado de esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Si te ha parecido interesante este vídeo lento, con conceptos repetidos, compártelo para que otros puedan disfrutarlo también. Y si no pasa nada, YouTube mediante, vas a seguir este enlace que está en la información y vas a comprarte 10, 20, 30, 100, 1000 ejemplares de mi libro. Esto, como puedes distinguir, es una manipulación interesada para que compres mi libro. Es puro marketing inverso. Fin.